Trabajo final para el curso de Derecho Humano a la Educación para personas funcionarias de la UNED. Videoensayo sobre la alfabetización real como principio fundamental del derecho a la educación. Los derechos humanos son inalienables, irrenunciables y universales, pero para que el ser humano comprenda las dimensiones de esos principios, es necesario que los sepa, los conozca y los entienda. Acciones que transitan obligatoriamente por la educación y desde ella por la alfabetización real, aquella que hace tener sentido. El analfabetismo es el principio de la esclavitud, de la renuncia involuntaria de los derechos humanos y del empobrecimiento de la calidad de vida. Las personas dejan de ser personas no como consecuencia de un acto voluntario, dejan de ser personas porque se rompe el principio de igualdad que los une con los otros seres humanos, porque se quebranta socialmente la fraternidad que concibe a la humanidad y se erigen sistemas de castas, de clases sociales y divisiones, que provocan que unos degraden la condición humana de otros para hacerse del poder. No obstante, el analfabetismo no solo es la incapacidad del acceso al texto escrito. El analfabetismo es ante todo la incomprensión del texto dentro de un contexto, la imposibilidad de leer el texto en las condiciones que lo gestaron y lo que éste expresa. Esa evaluación del texto nos permite ser conscientes de la realidad en la que vivimos, conscientes de las posibilidades que emergen de la realidad en la que nos desenvolvemos y actores activos de los procesos sociales y políticos que nos hacen ser ciudadanos activos. El analfabetismo funcional, como se presenta actualmente, se viste de incomprensiones textuales y contextuales, se disfraza de una apatía hacia las situaciones sociales que nos enmarcan y se refleja en una desidia constante por la situación política del país. La polis deja de importar y de tener relevancia, como si la ciudad no los engullera, como si las reformas laborales no los afectaran, como si la vida no se transformara con la apatía provocada por la clase dominante. Aquí es importante realizar un paréntesis. La clase dominante se convierte en dominante porque muchas personas ceden voluntaria o involuntariamente sus derechos humanos a otros y se produce el hilo del elefante. Explico. Cuando un elefante es arrancado de su manada y no comprende que es un elefante y no sabe el poder que encierra en sí mismo y no se sabe como elefante, se deja atar con un pequeño hilo de seda y con este se deja manipular. Nunca ha dejado de ser elefante, pero como no tiene conciencia de su condición de elefante, permite que los otros lo despojen de su poder. Eso pasa con los pueblos analfabetas o analfabetizados funcionalmente. El analfabetismo es la fuerza de coerción y dominación social más importante que existe y se disfraza de muchas maneras. Como dice Tomaszewski, las estadísticas solo sirven para camuflar problemas sistémicos existentes y en el caso del analfabetismo funcional sirve para que los estados comprendidos como grupos políticos asentados en un territorio-nación logren posicionar su poder y ejercer su dominación sobre otros. El analfabetismo funcional es muy complicado de medir y de estudiar, porque las estadísticas lo que muestran es la cantidad de tiempo de escolarización que una persona está en el sistema educativo, pero no la comprensión que se da dentro de esa persona, ni las transformaciones que vive. Al final y al principio, la educación es un acto de transformación que determina al individuo y su posición dentro de la sociedad.
Hay muchas maneras de provocar el analfabetismo funcional dentro de los sistemas educativos. Desde mi punto de vista, las más claras se encuentran en la saturación de contenidos, los métodos evaluativos y las condescendencias disciplinarias. Estos tres factores son la fórmula perfecta para generar un sistema educativo con un analfabetismo funcional altamente funcional para los grupos o sujetos que se hacen del poder. La saturación de los contenidos provoca obligatoriamente que los docentes o encargados de la transmisión de conocimientos deban pincelarlo todo. Esto significa que no hay tiempo de ahondar sobre lo que se estudia, no hay tiempo de leer, de comprender, de entender el contexto y de interiorizar los contenidos. Por lo tanto, es muy probable que no se genere ninguna habilidad ni ninguna competencia, ya que las competencias pasan por la experticia de un contenido específico y las habilidades por los manejos de las competencias con pericia. Los métodos evaluativos no pueden ser simplemente cualitativos ni tampoco solo diagnósticos, y mucho menos individuales, a menos que se tenga la cantidad de recurso humano necesaria para la atención individualizada de los aprendices. Por lo que los sistemas evaluativos deben reconocer la media de aprendizaje como principio evaluador. Y la media de las personas que aprenden no parecen tener una motivación clara para el aprendizaje. La persona en sus primeros años de vida no sabe el saber que necesita para desarrollarse en sociedad. No conoce los principios que demanda la vida en comunidad y es ignorante sobre las estructuras de poder que son determinadas en los pueblos. Es por ello que se establecen diferentes mecanismos para provocar esas enseñanzas, para generar esos aprendizajes y que puedan salir exitosa de esa contienda. La personalización cualitativa de la evaluación es simplemente un distractor del sistema evaluativo para favorecer el analfabetismo funcional. Es humanamente imposible que una persona docente con más de 10 estudiantes pueda personalizar la educación. Incluso con 10 estudiantes se convierte en un desafío y en un trabajo extenuante, pues debe generar recursos, materiales, investigaciones y procesos que respondan a las necesidades específicas de esa persona. Entonces, cuando se invierte tanto tiempo y recursos desde las administraciones para que las personas docentes personalicen la evaluación, lo que se está provocando es una distracción tan importante que impida la alfabetización real del sujeto. En otras palabras, si del tiempo que se tiene se debe invertir la mayoría del mismo generando instrumentos, aplicando esos instrumentos y revisando esos instrumentos, entonces no se está gestando procesos de enseñanza en las clases, porque el tiempo está siendo utilizado en otras labores. Finalmente, las condescendencias disciplinarias generan fallas importantes en los sujetos que después no sabrán cómo desarrollarse en sociedad. La disciplina no puede entenderse como castigo. La disciplina es un conjunto de acciones repetidas que favorecen la comprensión de las consecuencias de las acciones, que fortalecen el carácter del ser humano generando resiliencia ante el error y que propicia la metacognición en los individuos a partir de la autorreflexión de sus acciones y de la heteroreflexión provocada por otros y por las acciones de otros. Cuando se eliminan los actos disciplinarios o las consecuencias reales de las acciones, entonces se le insinúa al individuo que puede realizar lo que desee porque nada de lo que haga trae problemas reales, que todo se puede pasar por alto o permitir. Y entonces producimos seres antisociales, incapaces de desenvolverse a partir de las leyes de una sociedad.
Por tanto, saturación de contenidos, procesos evaluativos y condescendencia disciplinaria son los elementos perfectos para generar un proceso educativo analfabetizante. Si a eso se le suman los problemas sociales y familiares que expulsan a los individuos de los sistemas educativos, entonces tendremos como resultado una sociedad altamente analfabeta. Una sociedad altamente analfabeta es el hilo del elefante, es el método de coerción más importante que provoca que las personas renuncien a sus derechos humanos, voluntaria o involuntariamente, derechos que muchas veces son percibidos como privilegios, como si el descanso, el ocio, un trato digno, comida en la mesa, salario remunerado por sus labores o la vida en familia fueran privilegios. La única manera de contrarrestar eso es generando procesos de alfabetización reales. Esos procesos se gestan con el tiempo y requieren mucha reflexión y metacognición. El sujeto tiene que darse cuenta que está aprendiendo y tiene que ser consciente de lo que está aprendiendo y para qué lo está aprendiendo. Eso pasa por la evaluación. Por ejemplo, ya no es solo importante que cite de memoria o reconozca contenidos o conceptos, sino que pueda utilizarlos, que sepa para qué sirven y cómo les circunscriben. Los procesos alfabetizantes requieren un diálogo constante entre las personas docentes y las personas estudiantes. Se comprende con ello que los contenidos son los que dictarán los tiempos para utilizar, los momentos y tipos evaluativos y que para ello se requiere una disciplina férrea. Este tipo de procesos son a los que someten los grupos de poder a sus hijos e hijas, porque ellos reconocen que son necesarios para que continúen dominando a los otros. No obstante, cuando una sociedad en general vive este tipo de procesos, el hilo del elefante se diluye, mejora la calidad de vida de las personas y se parte de la dignidad humana como base de todo. Muchas gracias.